Celebrado el aniversario de Lima, es cierto, el 18 de enero. Sin embargo, no podemos tampoco dejar de lado que más allá de lo bonita que es nuestra capital, de esos rincones maravillosos, de nuestro centro histórico, hay un problema en cuanto a la vivienda. Te voy a contar algo, ¿ah? Según algunos estudios para el 2028, vamos a tener un déficit de vivienda que podría alcanzar hasta el medio millón de familias, ¿ah? En distritos como San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Ate, Lurigancho, Chosica y muchos más. ¿Qué está pasando entonces con nuestra capital en cuanto a su crecimiento desmesurado y desordenado? Vamos a conversarlo con Renzo Guerra, ingeniero civil docente de la Universidad Autónoma del Perú. Renzo, bienvenido a RPP. Acércate al micro, por favor. ¿Qué tal, Perfecto. Jorge? Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Renzo? Bienvenido a RPP. Por favor, estas cifras sin duda son preocupantes. ¿Cómo podemos entender este déficit de viviendas y una brecha que ha ido creciendo a lo largo de los años y que no ha podido ser cerrada todavía? Sí, justamente digamos, es un panorama bastante incierto, ¿no? El crecimiento descontrolado que tiene la capital eh, por X factores, ¿no? Obviamente tenemos las principales instituciones acá, sumado a la migración reciente que hemos tenido, y los distritos que no han podido tener abasto para poder, digamos, subsidiar o implementar las condiciones adecuadas para que la población y los visitantes puedan tener una vivienda o un lugar donde establecerse, ¿no? Entonces, Claro. todo eso que ha fomentado básicamente que comencemos a notar un colapso, ¿no? De las zonas urbanas. Perfecto, Renzo, quédate con nosotros. Vamos a escuchar mensajes importantes aquí en RPP y retornamos para seguir hablando de este tema, déficit de vivienda en Lima. Atención, a mucho cuidado con eso y más. Volvemos aquí en la rotativa del aire. Tenemos un crecimiento desordenado en cuanto a vivienda corresponde, ¿no? Uno construye y construye y construye y abarca áreas incluso de alto riesgo. Esto pasa en todo el país. En la capital, por ejemplo, hay también escasez de vivienda. ¿Qué está pasando respecto a este tema? Lo estamos conversando con Renzo Guerra, ingeniero civil, docente de la Universidad Autónoma del Perú. Renzo, gracias por estar con nosotros. Vamos a retomar esta conversación y tú nos contabas qué está sucediendo exactamente. Hay un crecimiento desordenado, pero a la vez también hay falta de viviendas para tantas personas que necesitan tener su techo propio, su casita propia. Es así, Noemí. Básicamente nosotros, como dije, no hay un crecimiento desordenado. Hemos tenido la migración y obviamente ya tenemos infraestructura residencial que está siendo ocupada o que ya está ocupada, y que las nuevas poblaciones o el crecimiento de la población implica que haya nuevas infraestructuras, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos faltaría por lo general? Que se zonifique de forma adecuada los diferentes territorios dentro de la ciudad o dentro de todo el Perú Ajá. para hacer acto para residencias, ¿no? Actualmente vemos distritos como acá en Lima, ¿no? No solo en Lima, pero digamos en Lima vemos San Juan del Lurigancho, Villa María, Comas, Puente Piedra, Ate, ¿no? Que muchos de los asentamientos nuevos, que son por lo general informales, se asientan tomando la palabra repetitivamente en suelos no aptos, ¿no? Entonces, Ajá. muchas veces tenemos el problema de qué cosa. Puede haber remoción de tierras, que es deslizamientos, o se asientan en quebradas y comienza la temporada de lluvia y se activan, entonces hay problemas, ¿no? Hay Claro, problemas y con eso eso. trae como consecuencia también, Renzo, por ejemplo, no solo la informalidad, sino el accionar de bandas criminales también, ¿no? Que se encargan de comercializar, ¿no? Los lotes a personas que necesitan vivienda. Claro, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros como la Universidad Autónoma generamos una concientización a los estudiantes, ¿no? Ajá. No solo es un hecho de que falta, ¿no? La planificación urbana, generar modelos de planes urbanos, etc., sino que también todo lugar que sea asequible y que esté zonificado residencialmente para una nueva construcción tiene que tener o tiene que ser un terreno totalmente saneado, ¿no? Entonces, los Claro. cursos que impartimos justamente nos dan esa capacidad para que los alumnos
que ahora son alumnos y luego sean profesionales, puedan aplicarlo, ¿no? Y estén conjuntamente de la mano con las autoridades, ¿no? Y eso es bastante importante. Y tenemos, y hablábamos de algunas cifras, ¿no? De casi 500.000 de personas que requieren una vivienda. ¿Cuál sería la solución para todos ellos? ¿Infraestructura diferente, de pronto como se hace en otros países ya en temas de edificios, con espacios incluso más reducidos? O sea, sí es una solución y se está dando, no es que no se esté dando, solo que digamos que hay una complejidad dentro del proceso, pues, ¿no? Tenemos las viviendas de interés social, por ejemplo. Esas viviendas de interés social con estos programas, Mi Vivienda, Techo Propio, invitan a las empresas privadas a construir, obviamente, edificios no multifamiliares. Ya. Entonces, la asequibilidad para obtener una vivienda en este tipo de proyectos, obviamente tiene requisitos y van participando poco a poco, ¿no? Claro, pero ahí también se han presentado quejas, reclamos cuando se han construido edificios bajo el techo, digamos, de la vivienda de interés social en distritos como San Isidro, por ejemplo, o Miraflores, ¿no? Los vecinos han salido incluso a las calles. Claro, es básicamente, digamos, es un proceso de adaptación, ¿no? Obviamente nosotros estamos acostumbrados a percibir a Lima, digamos, entre comillas, Lima antigua, ¿no? Ajá. Como que tiene un plan de ordenamiento totalmente horizontal, ¿no? Podemos ver, tenemos buenas vistas al mar en los distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco, etc. Y queremos todavía tenerla, ¿no? Ajá. Pero es un proceso de adaptación, no significa que si nosotros comenzamos a densificar los diferentes distritos o los principales distritos que abarcan digamos, un equipamiento urbano bastante importante y atractivo para diferentes personas, se vaya menos, ¿no? Hay que ir adaptándonos. Felizmente, o sea, la universidad no solo atacamos en la carrera de ingeniería civil, sino también está la arquitectura, ¿no? Y entonces llevamos de la mano con ellos para que el diseño urbano y la planificación urbana sea la más adecuada, y es lo importante, pues, ¿no? Entonces, ahorita habrán quejas, pero más adelante, al observar una ciudad moderna, ¿no? Que te solicita ya, viviendas o no viviendas, edificios multifamiliares, Okay. sea más atractiva también, ¿no? ¿Y cómo deberían trabajar las municipalidades frente a esta problemática? Porque aquí los gobiernos locales también tienen muchísima responsabilidad, más allá, claro está, del Ministerio de Vivienda. Exacto. O sea, acá es bastante importante que las municipalidades como autoridades locales comiencen, bajo mi punto de vista personal, Ajá. comiencen a revisar mucho más en detalle sus planes urbanos, ¿no? Claro. Ya tenemos planes urbanos de forma macro, ¿no? Lima Callao, ¿no? 2035, donde nos invitan justamente a que Lima sea ordenada en función a la densidad demográfica, ¿no? La cantidad de personas que tenemos en Lima y cómo ésta sigue aumentando progresivamente, ¿no? Entonces, en base a ello, ellos deberían trabajar con diferentes instituciones para ir adaptándose. Ya no estamos, digamos, en la Lima de, por decir un número, 1990, ¿no? Donde la densidad era bastante todavía controlada, pero sí se veía un incremento, ¿no? De población. Claro, y además se observa un incremento de población que crece y que ocupa lugares en zonas, o que ocupa viviendas, ¿no? En todo caso, construye viviendas incluso de material noble en zonas totalmente inadecuadas, por ejemplo, muy cerca al río Rímac. Hemos visto tragedias, hemos visto cómo un edificio entero, ¿no? Se cayó, y uno se pregunta, ¿cómo permitió esa municipalidad que se construya un edificio a pocos metros del río Rímac? Es verdad. O sea, a nosotros, ¿no? Particularmente como peruanos, nos falta mucho el tema de fiscalización. Claro, La claro. fiscalización no solo es lanzar una multa en función a que uno hizo un acto inadecuado de X valor, ¿no? Sino es ir monitorizando, gestionando cómo se produce digamos, precisamente en el tema de urbanizaciones o planificación urbana, Ajá. en dónde, cómo se está construyendo, ¿no? Entonces, hablamos mucho de los planes urbanos y esto implica bastantes aristas, y una de ellas es justamente la zonificación urbana, ¿no? Suelos aptos para el uso residencial,
¿Dónde están? ¿Por qué no los aprovechamos? Y si ya no los tenemos, ¿por qué no seguimos investigando, ¿no? Sí, claro, claro, definitivamente. Claro, para ir a otros espacios y bueno, finalmente satisfacer a todos. Me pregunto si en algún momento llegaremos a esa situación que, bueno, lo vemos de pronto en otros países, ¿no? Con espacios tan chiquitos, compartiendo, no sé, poquísimos metros para una persona, incluso una familia. ¿Esa situación, esa realidad se vive ya en el país? En realidad sí, se está dando, ¿ah? Hace poco, una semana diría yo, salió una nueva normativa sobre las viviendas de interés social, ¿no? Exacto, sí. Entonces, esa normativa incluso hay un punto específico donde nos dice que ya se están aceptando viviendas de 40 metros cuadrados, ¿no? Como de interés social. Obviamente, esta tiene que seguir el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normativas técnicas peruanas, entonces eso es bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque reducimos espacio, se diseña de forma más organizada los ambientes necesarios y una familia puede ir adaptándose a ese espacio, pues, ¿no? Renzo, y para finalizar, la capacidad de acceso del peruano promedio a una posibilidad de un crédito para una vivienda, ¿ha mejorado en los últimos años o no? Yo personalmente diría que se ha estancado, Se ha ¿no? estancado, ok, ok. O sea, la clase media sigue produciendo y sigue obteniendo obviamente un valor económico importante, pero donde va dirigido justamente esta vivienda de interés social no percibe de forma continua, ¿no? Entonces hay un problema ahí, pues, ¿no? Porque salen nuevas aristas en base a eso, ¿no? Yo quisiera tener mi vivienda, ¿no? Aplico a un programa como Techo Propio, mi vivienda, veo que no cumplo ciertos requisitos porque ese es un tema documentario. Y hay un entrampamiento ahí. Sí, y entonces ellos recurren a otra cosa, ¿no? Hablamos de estas campañas que hay de ventas de terrenos que no tienen titulación, etc., ¿no? Que COFOPRI trata de ir corrigiendo, o el Ministerio de Vivienda también, pero finalmente cuando ya lo obtienen y deciden invertir en su vivienda, muchos de ellos, y salen en el reporte, ¿no? Que el 71% de las viviendas son autoconstruidas, ¿no? Entonces hay un déficit. Y ese es un gran peligro, ¿eh? Sí, La autoconstrucción es un gran peligro en las viviendas del Perú. exacto. Entonces, no digamos que los maestros de obra, operarios, etc., no tengan la capacidad técnica de construir, pero siempre está en primer lugar esa capacidad profesional técnica que te puede dar el claro. ingeniero, el arquitecto, etc., ¿no? Entonces, Muy bien. es muy importante. Renzo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Rotativa del Aire, Renzo. Muchas gracias, Jorge, Noemí. Gracias. Gracias, Renzo Guerra, ingeniero civil docente de la Universidad Autónoma del Perú, aquí en RPP Confianza y Credibilidad por todos los medios. Volvemos con mucho más.